Saludos cubanos, hoy día 20 de noviembre, se acerca el día 10, el día de la marcha. Les recuerdo a todos los que sientan que es lo correcto, lo digno, exigir nuestros derechos. Y ahí está el malecón de La Habana para marchar el día 10 de diciembre, día en que se firmó la Carta Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria y gestora. Aquí estamos en mi catarsis diciendo lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que buscamos, lo que muchos no quieren escuchar, otros no les interesa escuchar. Y bueno, a los cobardes le causa envidia escucharlo. Pero aquí estamos, en mi espacio de libertad. Como no rindo cuentas a nadie, respondo solo a la justicia, la verdad, el derecho. Aquí estoy diciendo lo que entiendo por verdad. Hoy comento sobre varias noticias, pero voy a comenzar por Cuba. Se siguen incrementando las protestas, el pueblo continúa perdiendo el miedo, el terror, a pesar de toda la represión y de todas las amenazas por parte del sistema judicial cubano y del régimen, amenazas de encarcelamiento, de multas. El pueblo continúa perdiendo el miedo y se están aumentando las protestas. Hace 20 años atrás nadie se atrevía a protestar. El cubano pierde la paciencia y hasta el miedo al régimen y se niega a callar su inconformidad frente a una aguda crisis de todo tipo, deteriorada exponencialmente por los reiterados y largos cortes de electricidad que viven desde el 18 de octubre en la isla de gobierno comunista. La protesta era por el fluido eléctrico. Vamos a pasar una imagen del poder que tiene la población. Vamos a ver, mira, la comunidad no tenía, es decir, que le pusieron en todo el día más o menos 4 horas de corriente y salieron a protestar. Y estos son los resultados. Ya tienen fluido eléctrico. Los pobladores de Palmarito, en Santiago de Cuba, en su mayoría jóvenes, se manifestaron gritando consignas y tocando cacerolas en las calles para exigir la restauración del fluido eléctrico. En ese momento llegó la represión, la fuerza represiva. Al frente de la fuerza represiva venía el coronel de la seguridad del Estado Ferro con la policía y la mayoría del gobierno de Mella, del partido municipal, vinieron a reprimir ahí al pueblo, donde golpearon fuertemente a Milei, golpearon a Mella, a Edilki y se lo llevaron detenido. En esta oportunidad los vecinos se cuidaron mucho de grabarse rostros e incluso revelar nombres para no enfrentar futuras consecuencias con la policía, tal como ocurrió en las históricas protestas del 11J del 2021. Me disculpan porque esto puede ser de un acto de cobarde, pero traté de filmar sin tomar imágenes de las personas que están protestando, porque esto pudiera traerle problemas. Pero en los videos, incluidos los que filmaron activistas de Unpacu, se evidencia la ira e inconformidad de los residentes. Es hora de que todo el mundo se quite la venda de los ojos y se tire para la calle. No queremos más un apagón más. Abajo el hambre. No queremos más un apagón. ¡La miseria! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Maidolis Orives, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ofreció detalles de la respuesta de los vecinos ante la violencia de la seguridad estatal. Van a salir a protestar porque ya no pueden. Y demostrar está que allí protestaron y cuando empezaron a golpear a Milei y a Oneida, el pueblo se rebeló contra ellos y empezaron a tener intercados fuertes porque el pueblo no aguantó que le estuvieran dando golpes a ellos. Aparte de las 3 mujeres que fueron arrestadas en la manifestación y conducidas al Centro de Investigación Penal de esa localidad de Santiago de Cuba, también detuvieron a un joven. Menor de edad se llama Rafael Borrero Torres. Un menor de edad de 17 años. Además de las protestas del viernes, protagonizadas por los vecinos de Palmarito de Cauto, en el municipio Mella, se registraron otras manifestaciones parecidas el día sábado 16 en Cabacú, en Baracoa. Quitaron la corriente 3 días antes del ciclón. Pasó el ciclón y obviamente no tuvimos corriente por el desastre que hubo. Pero después de eso no la pusieron más, arreglaron lo que había destruido, la pusieron, digamos, 2 días. Y ahí entonces empezaron los apagones de nuevo prolongados, de un día para otro, nos pasábamos a veces 2 días sin corriente y así.
y ahora mismo la pusieron esta mañana, no la han quitado hasta ahora, pero la van a quitar y cuando la quiten ahorita ya nos vemos más corriente hasta mañana. Pese a las amenazas de las autoridades en los medios oficiales de castigar las protestas ejemplarmente, los cubanos continúan demostrando en la vía pública su inconformidad con la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel y reclamando un cambio en sus condiciones de vida. ¡Ponga la corriente! Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias. Porque mayormente se está protestando por los apagones, o sea, la ausencia de fluido eléctrico, la escasez de agua potable, por la escasez de alimentos, pero se escuchan algunos gritos en las protestas de libertad. Aseguro que paso a paso el pueblo va tomando conciencia y al final va a responder con la exigencia de derechos y libertades, derechos que por condición humana nos corren. Entonces el castrocomunismo se desmoronará. Bien aclarado esto, el 10 de diciembre al malecón. Vamos a las noticias que he tenido acceso ayer 19 de noviembre. Tenemos por acá que el presidente Biden, con su gobierno, ha dado vía libre para que se utilicen los misiles de largo alcance de Ucrania a Rusia. Rusia protesta y pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que va a ser catastrófica, destructiva para todos los países. Y ahí tenemos al presidente Putin, Rusia, que se cree con el derecho de poder atacar a cualquier nación y exige como derecho que ellos no sean atacados. Rusia siempre fue tendiente a un imperio. En época del zarismo, después en la Revolución de Octubre y por último se realizó como imperio en la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la oportunidad que tenía de someter las naciones a su alrededor y convertirlas en un solo Estado. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Repúblicas que tenían un dialecto diferente o un idioma diferente al ruso, como Ucrania, que era una república independiente, y al final llegó a ser una república independiente cuando la desintegración de todas estas repúblicas. Pero Rusia aún se cree con el derecho a anexarse por la fuerza esa república otra vez y volver a constituir una unión de repúblicas. Ahora, producto de que le dan luz verde a Ucrania para hacer lo mismo que hace Rusia, atacar territorios extranjeros, se siente subestimada y con el derecho a entablar una guerra mundial si no se le respeta el irrespeto que ella hace hacia otras naciones, imponiéndole la anexión por medio de la fuerza y la violencia. Rusia inició esa guerra destructiva contra Ucrania y quiere ganarla a cualquier precio. No importa que se destruya la humanidad por satisfacer esos intereses ególatras, intereses imperiales de Putin y un séquito ruso que nació del comunismo. Se ha transformado, pero nació del comunismo. Y ahí tenemos esta situación en el mundo. La egolatría de un hombre contra la humanidad y las razones humanas que rigen la vida sobre la tierra. Son intereses como los de Fidel Castro, que no le preocupó en el 1962, cuando la crisis de los misiles, donde Rusia también estaba mezclada. A ninguno de los dos les preocupó poner al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Otra vez Rusia involucrada en la hecatombe que puede suceder. Son intereses imperiales como los de Fidel Castro. Bueno, tenemos algunas noticias más que los Estados Unidos al fin reconocen legalmente el gobierno de Edmundo por el triunfo en las elecciones en Venezuela. Y muy interesante, la ley Bolívar, que restringe las negociaciones del régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver si todo esto en este próximo mandato de Donald Trump toma seriedad. Como toma seriedad el asunto de las fronteras. Estoy muy complacido con el plan que tiene sobre la inmigración para que cese la explotación, el abuso de los Estados Unidos con todos los inmigrantes. Y digo abuso porque al permitir los Estados Unidos la entrada y legalización de los emigrantes que entran ilegalmente a los Estados Unidos, están protegiendo, activando
incitando a la migración. Y como he destacado públicamente en mis anteriores trabajos de opinión, si no hay país receptor, se disminuirá en un gran % los países emisores de inmigrantes. A los Estados Unidos se le ha perdido el respeto a sus fronteras y el respeto a los Estados Unidos como nación también. Estoy muy complacido con ese plan de medidas que está tomando Donald Trump y su gabinete elegido por él, en cerrar completamente a la inmigración ilegal en las fronteras norteamericanas, en imponer el respeto que debe de tener una frontera. Si todo el que entre ilegal a los Estados Unidos es deportado inmediatamente, la idea de la entrada ilegal a los Estados Unidos se va a ir extinguiendo. Lo que se necesita es que los Estados Unidos sean serios, respeten sus propias leyes migratorias y no maniobren en base al beneficio de estas víctimas para la solución de esto. Es solamente la forma legal de entrada legal por permisos de trabajo u otras vías a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han sido serios ni en el embargo hacia Cuba ni en ninguna de las medidas que han tomado con los inmigrantes. Al permitir solo la entrada legal a los Estados Unidos, disminuye al mínimo el abuso que tienen las organizaciones criminales en el tráfico de personas, donde han perdido la vida cientos de víctimas inocentes. Si son serios en sus planteamientos, en sus directivas, se acabarán las caravanas de víctimas de migrantes buscando la frontera de los Estados Unidos para entrar ilegalmente y luego por todas esas maniobras que hace o que ha hecho el gobierno de Joe Biden, intentar legalizar su situación en los Estados Unidos. La migración de esa forma no es beneficiosa ni aún para los propios Estados Unidos, que en esa avalancha entra todo tipo de personas, terroristas, traficantes de droga, traficantes de personas, delincuentes de distinta envergadura, enfermos mentales y, como lo ha hecho Cuba, ha aprovechado para descargar en los distintos hechos masivos una parte de la escoria que el propio régimen castrocomunista ha creado, además de introducir los agentes que sirven al castrocomunismo. Espero que el gobierno de Donald Trump tome en serio esta situación y que no permita más abusos sobre estas víctimas de los distintos estados que huyen por miedo o por necesidades. Cuando se establezca el respeto en la frontera de los Estados Unidos, los muros serán solo un símbolo. Muy pocos intentarán entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Pero como he dicho y sigo repitiendo, mientras el país, el Estado norteamericano, sea receptor, los demás países continuarán siendo emisores y consecutores del tráfico de personas. Porque realmente este gobierno de Joe Biden, al abrir las fronteras, que ha legalizado el tráfico de personas, habría que acusar al gobierno de Joe Biden de tráfico de personas, porque él ha sido no el promotor, pero sí el incitador, el inspirador, el confirmador, en última instancia, de toda esta emigración ilegal. Y no le ha hecho un favor a los seres humanos, a esas víctimas, ni a sus países de origen. No, lo que ha cometido con ellos o ha permitido un abuso y misericordia sobre todas estas víctimas, donde se encuentran niños, adolescentes, mujeres, adultos, ancianos, pero además ha permitido que en los Estados Unidos se desarrolle dentro del sistema judicial instituciones de abogados y personal de emigración corruptos que también han abusado de estas personas. Espero que esta administración de Donald Trump restablezca el respeto a sus fronteras y no solo en eso, sean serios también en el embargo a Cuba, en esas relaciones entre Estados Unidos y Cuba que ha permitido el sostenimiento del castrocomunismo en el poder, imponiéndole un régimen totalitario a la nación cubana.